Gloria a Dios. Bueno, sí soy yo, nada más me quité la barba, ¿sale? No he cambiado nada. Decían por ahí que la barba es el maquillaje de los hombres, ¿verdad? Nos transformamos. Bueno, hoy nos quitamos la barba, pero sigo siendo el mismo, amén. Bueno, hoy el Señor quiere hablarnos de algo bien interesante y me gustaría que me acompañaras al libro de Ezequiel. Vamos a empezar con ganas. Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Se van los niños a la clase y se va media iglesia casi, ¿no? Gloria a Dios por los niños. Muy bien, ¿ya lo tienen todos? Ezequiel capítulo 37 versículo 1 y 2. Quien no tenga Biblia, con toda confianza puede levantar su mano. Le facilitamos una Biblia para que puedan ustedes leer la palabra de Dios. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos porque todo en derredor, y he aquí eran ¿cuántos? Muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Hoy, amada iglesia, doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir un mensaje que sé que es importante para el pueblo de Dios. Y estaba viniendo a mi mente hace unos días precisamente esta parte de la escritura sobre esos huesos secos. Yo creo que muchos de nosotros ya hemos escuchado este mensaje, a lo mejor ya lo leíste, pero hoy quiero hablarte sobre cuando la vida existe, pero falta el espíritu. Puede existir vida, pero lamentablemente puede faltar el espíritu. Y eso es algo bien interesante que me gustaría poder platicar con ustedes y poder enseñarles, porque como iglesia, algo que jamás debo dejar de enseñarles es que ustedes deseen el Espíritu de Dios. Así como les insisto que lean, que se preparen, que estudien, lo que jamás debe faltar en la vida de un creyente, de un cristiano, es el Espíritu. Porque si no, entonces estaríamos enseñando mal. Amén. Y para allá quiero ir. Quiero que podamos nosotros comprender lo que Dios estaba hablando. Dios estaba hablando en este tiempo tan interesante. Cuando Dios lleva a Ezequiel, porque es un profeta que estamos viendo aquí, Dios lleva a Ezequiel a un lugar cómodo, porque lo llevó a un valle. ¿Cuántos han visto un valle? Es un lugar, ¿cómo es un valle? Plano, se ve todo, ¿no? Creo que por eso se llama el valles centrales de Oaxaca, porque es un valle. Se aprecia todo. Y Dios lleva a Ezequiel a ese lugar, a un valle. Pero en ese valle, cuando dice que la mano del Señor lo lleva, ¿sí? Lo hizo pasear alrededor. ¿Y qué había en ese lugar? Huesos. Pero huesos con una característica. ¿Cuál? Secos. Pero a pesar de secos, decía secos, ¿cómo? En gran manera. ¿Cómo será un hueso seco en gran manera? ¿Han visto alguna vez un hueso seco, que casi se desmorona de lo seco que está? Hasta blancos, ¿no? Agarran un color blanco, porosos, dejaron de pesar. Ese es un hueso seco. Y el profeta tuvo que caminar precisamente entre todos esos huesos. Y no solamente caminaba, sino que los estaba observando, los veía. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque Dios no ocultaba la realidad de ese valle. Él mostraba con detalle: mira el valle, pero mira los huesos. Digo, para que el profeta dijera que estaban secos en gran manera, es porque casi los miró así de cerca, ¿no? Vio el hueso seco. O sea, no solamente pasó entre ellos, sino que los miró con detenimiento. Y eso es algo muy interesante. Estaban secos en gran manera. Cuando nosotros vemos esta visión del profeta, cuando vemos el valle, ¿qué es lo que realmente representa? Cuando él ve el valle, Dios le está mostrando la situación actual del pueblo de Dios. Le está mostrando cómo estaba el pueblo. Y a lo mejor nos preguntamos por qué es que el pueblo estaba tan seco. Miren, el pueblo de Dios se encontraba en ese entonces en el exilio. Se encontraban derrotados, sin esperanza, desconectados de las promesas de Dios. ¿Cómo estaban? Desconectados. Digo, estaban abandonados, no tenían un lugar a donde ir. Aparentemente el Dios que en algún momento había obrado en ellos se había alejado. Y por eso podemos justificar que los huesos estaban secos. Vamos ahí en Ezequiel, acompáñame. En ese capítulo 37, solamente que vamos a avanzar al versículo 11. 37, 11. ¿Lo tienes? Y le dijo, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Explica claramente, nuestros huesos se secaron. Un pueblo que se había o se sentía abandonado de parte de Dios. Un pueblo que aparentemente destruido, ¿verdad? Pero acá lo importante es cómo Dios inicia la restauración mostrando primero la verdad. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, lo primero que Dios va a mostrar es tu verdad. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Con qué estás luchando? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué cosa es lo que aún no resuelves? Cuando el profeta vio los huesos, sabía que estaban secos. Cuando tú vienes a Dios, cuando tú te acercas a Dios, y lo hemos dicho un montón de veces, qué importante es acercarse a Dios con un corazón ¿qué? Dispuesto. Y también dijimos que era necesario creer que hay Dios, ¿verdad? Y una vez que tú crees que hay un Dios y tienes fe que Él está, Dios empieza a obrar. Pero cuando Dios empieza a obrar, lo primero que va a mostrar Dios es qué está pasando en ti. Y no para avergonzarte, no para que te haga sentir mal, sino para que Él pueda iniciar su proceso de restauración en ti. Amén. Mientras nosotros no seamos sinceros con Dios, difícilmente el proceso va a empezar. El proceso va a iniciar cuando tú te pongas o tú seas sincero con Dios. Mientras tanto, simplemente venimos como que a ver si no me muevo, no me ven, ¿verdad? ¿No? Y más como ven que ya no veo de lejos, pues ya no se mueven, ¿no? Pero no, mi esposa está ahí atrás, ella ve todo, ¿no? Ella los ve pero completitos. Entonces, el problema no es que no se dejen ver, el problema es ese, déjense ver. Dejen que Dios trabaje, dejen que Dios haga lo que tenga que hacer. Ninguno aquí viene sano para empezar, amén. Porque este lugar es para que nosotros reconozcamos que lo necesitamos a Él.
al único que nos puede transformar, al único que puede quitar esta sequedad. Amén. Bien, entonces comprendemos que Dios va a iniciar la restauración, pero primero va a mostrar la verdad de tu condición. Es que yo no me quiero liberar, es que siento como que me vomito. Vomítate, hombre, ¿qué cosa? ¿Qué tiene? Pues saca lo que tengas que sacar. ¿O no queremos ser libres? Pues es que no me gusta verme llorar. Llora, ¿qué cosa? Si Dios te va a hacer libre con lágrimas, llora. Es que a veces no queremos, lo queremos a nuestra manera. Y creo que hemos venido explicando que Dios a nuestra manera no es. Nosotros nos ajustamos a la manera de Dios. Cuando tú empiezas a ser obediente, es cuando empiezan realmente a suceder las bendiciones. No de otra manera, hijos. Entonces, tenemos que ir como Dios dice que vayamos, humildes, con un corazón dispuesto, sensible, con ganas de encontrarlo, pero de verdad, dice la palabra. ¿Así dice o no? De verdad. Busquémoslo de verdad, con todas nuestras fuerzas. Solamente así va a iniciar la restauración. De otro modo, lo único que estamos haciendo es postergar y seguir dando vueltas como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que llegar a la tierra prometida, ¿sí o no? ¿Cuántas vueltas dio? ¿Cuántos años estuvo ahí? ¿Cuántos? ¿Y cuántos dijo que iba a ir? ¿Cuántos? 3 días. ¿Y cómo se convirtieron 3 días en 40 años? Dice la palabra, por la dureza del corazón de Israel. Y tu proceso, hijo, a lo mejor pues va a ser en días, pero si tú te resistes, se van a convertir en años. Entre más nos resistamos, más tiempo y más alargamos el proceso. Ahora, no hay una sanidad sin diagnóstico. ¿Cuántos les gusta ir al doctor? Bueno, a mí no me gusta, ¿no? Pero el doctor te pregunta, ¿o no? Te pregunta, ¿y qué comiste hoy? ¿Y cuántas veces fuiste al baño? Y tiene que hacer diferente tipo de preguntas que hasta te cae mal, ¿no? Bueno, ¿y qué tanto quiere saber? Pero es un diagnóstico, porque de lo contrario entonces no vas a saber qué cosa tratar, dónde te duele, ¿no? Y a veces no nos gusta decir ni dónde nos duele, ¿no? A mí no me duele nada, ¿no? Nomás nosotros los machos alfas nos duele todo, pero nunca decimos que nos duele nada. Pero tienes que ir al médico y el médico te tiene que preguntar ¿dónde te duele? Para que yo pueda darte el medicamento o las instrucciones para que tú puedas sanar de eso que te está lastimando. Y lo mismo es con Dios. Dios hace un diagnóstico. ¿En qué áreas estás flaqueando? ¿En qué áreas no has corregido aún? ¿O en qué áreas todavía te cuesta dar o soltar? Y Dios diagnostica. Pero no solamente diagnostica, Él te da la solución. Amén. A muchos antes quizá, a lo mejor tú pensabas como yo, antes de venir a la iglesia, es que ahí todo el mundo te juzga. Y no es así. Bueno, en esta iglesia no es así. Aquí no venimos a juzgar a nadie. Pero Dios sí quiere diagnosticarte. Quiere ver qué te duele y en qué Él puede obrar. Amén. Entonces, antes de que Dios hablara de vida, primero Dios le mostró al profeta huesos muertos, secos en gran manera. ¿Sí? Y precisamente Dios permite ver esa muerte antes de que Él pueda prometer restauración. Va a revelar la condición de. Amén. La palabra dice que antes estábamos muertos ¿al qué? Por el pecado. Pero precisamente a eso vino el Señor, a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos queremos esa vida? ¿Vida qué? En abundancia. Antes estábamos muertos,
pero ahora estamos vivos y tenemos vida en abundancia. Dale un aplauso al Rey por ese hermoso, por esa hermosa oportunidad. Ahora, el valle que le muestra al profeta, debemos entender que cuando nosotros pasamos por un valle o andamos en sequedad, ¿sí?, no es un castigo, es precisamente la revelación de Dios, de que necesitas algo. Bueno, lo primero que el hombre necesita es a Dios. Pero para que tú puedas tener a Dios, lo tienes que entender. Y por eso hemos venido hablando de qué tan importante es conocer al Dios que está en la Escritura. Amén. Ahora, Dios no niega lo que está seco. Es una realidad, están secos. Pero tampoco abandona porque están secos. Si Dios me hubiera abandonado cuando yo estaba seco, yo no estuviera aquí. Si Dios te hubiese abandonado cuando tú estabas en sequedad, debes entender que no estarías aquí. Dios no abandona lo seco, lo muestra. El hecho de que Dios lleve al profeta precisamente a ese valle demuestra que hay una intención de restaurar de parte de Dios. La iglesia, la palabra iglesia, eclesia, significa llamados ¿de dónde? De afuera. Todos los que venimos a este lugar fuimos llamados de afuera. Dios nos llamó a venir, a entrar. Es un llamado que viene de Dios. Podrás decir, es que me invitaron. Pues Dios te llamó por medio de ese que te invitó. Gracias por esos que son como cuchillito de palo, que como muelen, ¿verdad? No cortan, pero muelen. Y que están insistentes en que tú vengas. Damos gracias a Dios por ellos, ¿o no? Entonces, donde Dios se hace presente es cuando empezamos a ser diagnosticados por Él, incluso en medio de esa muerte, cuando no hay esperanza. La peor muerte que puede existir en la vida de alguien es la espiritual. Cuando alguien pierde el enfoque, cuando alguien ya no desea buscar a Dios, es lo peor que te puede pasar. Al principio pareciera que todo está muy bien, pero el problema es cuando pasa el tiempo. Nos damos cuenta cuánta falta nos hace Dios. Y no debemos permitir eso, ¿sí? Entonces, Dios no obra sobre ilusiones, Él siempre va a obrar sobre realidades. ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Les decía la vez pasada que platicaba con ustedes, que hablábamos, regularmente estamos acostumbrados a responder en automático cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué contestamos? Bien amolados, pero bien. ¿No? Bueno, difícilmente decimos bien amolados, pero decimos bien. Ya el que contesta con un poco más de sarcasmo o un poco más irónico, bien amolados, ¿no? Más o menos, o vivo, que es ganancia, ¿no? Entonces, pero siempre acostumbramos a minimizar nuestra situación. ¿Cómo estás realmente? ¿Cómo te sientes? Los que somos cabezas de familia, los hijos, la esposa está acostumbrado siempre a vernos fuertes, ¿no? Y pues uno hasta más, ¿no? Nos inflamos como pavos reales. Más cuando mi esposa, estás bien fuerte. Sí, sí, le digo, sí. Ah, no te equivocas, ¿no? Regularmente nos gusta aparentar fortaleza, pero a lo mejor por dentro estamos preocupados, agobiados, afanados, adoloridos. Y viceversa con las mujeres, porque yo a mi esposa cuando la veo digo, wow, cuánta energía tiene esa mujer. Todo el tiempo está de aquí para allá, ¿no? Pero no te has detenido quizá a preguntar cómo estás. O entre ustedes se han preguntado cómo están. ¿Cómo amaneciste hoy? Pues torcido, ¿no? Pero amanecí, vas a ver. Me duele acá la rabadilla, decía mi abuelito. Ya no, ya me duele la rabadilla. Ser sinceros.
Y eso es en la vida cotidiana, pero ¿y en tu cristiandad? ¿Cómo estás? ¿Afligido? A lo mejor te sientes lejos de Dios. A lo mejor empezaste a sentarte aquí en la primera hilera, pero ya cada vez vas más lejos, ya vas hasta allá en la puerta, ¿no? Cada vez te veo más distante. Las primeras veces pasabas acá al frente, casi, casi, y ahora ya casi te escondes en el baño. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Verdad? ¿Cómo te sientes? La verdad, no me siento bien delante de Dios, siento que estoy mal. Ah, perfecto, qué bueno esa sinceridad, porque ahí es donde Dios va a empezar a trabajar. Permíteme ayudarte. Para empezar, Dios no te juzga. Dios te espera con los brazos abiertos y un corazón sincero. Dios te espera que busques comunión con Él, no que te alejes. Entonces, eso es sinceridad. Por eso les digo, Dios empiece a diagnosticar. Antes contestaba amén en el grupo, ahora ni amén pongo, ¿no? Ni un punto. También me doy cuenta, ya saben, en el grupo ya me doy cuenta de todo, ¿no? Cada vez empiezan a desaparecer como que mágicamente. Pero no, Dios no quiere que desaparezcas. Dios quiere que comprendas tu proceso. Ahora, ¿qué significa estar seco? A lo mejor tenemos una definición de qué es sequedad, cuando vemos la tierra, cuando no ha llovido. ¿Qué es estar seco? Vamos a Ezequiel 37:2, donde estábamos hace un rato. Ezequiel capítulo 37, versículo 2, y dice: y me hizo pasar cerca de ellos, porque todo en derredor, y aquí que eran muchísimos. Cuando nosotros leemos con cuidado, nos damos cuenta que el profeta no está describiendo una sequedad reciente. Amén. No es una sequedad reciente, sino una condición ya muy prolongada de esos huesos expuestos al sol, al aire y ya secos, ¿verdad? ¿Y qué nos da a entender esto? Miren, la sequedad espiritual no ocurre de un día para otro. Amén. La sequedad espiritual, dile a tu hermano, no ocurre de un día para otro, sino que es algo que empieza a prolongarse. ¿Por qué? Es el resultado de tiempos sin aliento, sin esperanza y sin comunión real con Dios. Cuando el pueblo de Israel se encontraba exiliado, había menos ganas de buscar a Dios. Había menos ganas de orar, había menos ganas de leer la ley, había menos ganas de todo. Cuando nosotros nos encontramos afligidos, afanados, preocupados, no me vas a dejar mentir, pero lo que menos quieres a lo mejor es orar. Lo que menos quieres es leer, cuando debería ser todo lo contrario. Cuando nosotros empezamos a detectar ese tipo de cosas, si tú lo dejas que se prolongue por más tiempo, lo que va a pasar es que tu sequedad se va a volver extremadamente seco. Cada vez más. No va a menguar, aumenta. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando descuidamos nuestra espiritualidad. Y a lo mejor puedes decir, otra vez con lo mismo, otra vez. Te lo tengo que decir. Los huesos secos no llegaron ahí por sí solos, pasó algo. ¿Sí? Y estamos hablando de un pueblo completo. Era el pueblo de Dios. Ahora, hoy yo me estoy dirigiendo a un pueblo completo, a un pueblo que es de Dios. Y le tengo que decir que si no cuida su espiritualidad, puede venir esa sequedad a su vida. Amén. Tengo que compartirlo porque es importante. Ahora, estar seco no significa que necesariamente hemos dejado de asistir, de servir o de participar. ¿Cómo la ven?
Podemos estar secos y estar viniendo, estar asistiendo, estar participando, pero estamos secos. Qué interesante. Por eso les decía yo que es bien importante que Dios diagnostique, que Dios nos hable. Porque muchas veces, miren, la sequedad se empieza a manifestar cuando la forma permanece. ¿Tenían forma de hueso? Sí. Pero el hecho de que tengan forma no significa que estaban bien. Puede haber formación en este lugar y puedes adoptar la formación, pero eso no significa que estás bien. Hay movimiento, puedes servir en un área de tu iglesia, pero te está secando. ¿A poco eso pasa? Es muy común. Pero es cuando lo dejamos pasar. ¿Sí? Miren, la sequedad representa pérdida de esperanza. Cuando empiezas a perder la esperanza en Dios, cuando empiezas a lo mejor a creer que Dios no te contesta, o que Dios no está contigo, o que Dios falló, porque a lo mejor oraste con muchas ganas y no te lo concedió. Pero en otras ocasiones hemos expuesto que Dios siempre va a responder según a Él le convenga, no como a nosotros nos convenga, porque entonces deja de ser Dios. Él siempre va a hacer su qué, su voluntad. Amén. Vamos a leer un salmo. Vamos al Salmo 63. Salmo 63. Versículo 1. ¿Lo tienes? Alguna vez. Pero de esa sed que dices tú, necesito agua, mi boca está seca, reseca. Cuando nosotros leemos este salmo, precisamente está hablando de un alma sedienta, ¿verdad? Pero hay una carne que desfallece, ¿dónde? En tierra seca. ¿Cuántos no deseamos a Dios? Pero el problema no es desear a Dios, sino es con qué ánimo deseas a Dios. ¿Qué tan seco nos encontramos? Porque la sequedad espiritual, hijo, se nota, se percibe. Cuando ya no hay hambre de la palabra, cuando la oración se vuelve rutina. Y mira lo más interesante, cuando la presencia de Dios deja de ser un anhelo. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? Por eso hoy precisamente en las clases me asombró la pregunta, porque entonces no me equivoqué con la predicación de hoy. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? ¿Y qué haces para buscarla? Me vas a decir, pues ya vine, ¿no? Bueno, ya la hiciste, por lo menos viniste, pero ¿y luego? ¿A qué viniste? Pues a escuchar palabra de Dios. Ok, ya escuchaste palabra de Dios. ¿Y ahora qué sigue? ¿Anhelar a quién? A nuestro Dios. ¿Cuántos desean a ese Dios en nosotros? Que esté en nosotros, que esté con nosotros, que camine con nosotros. Eso es anhelarlo. Por eso cuando tienes sed, ves un vaso de agua y dices, y te lo tomas, ¿no? No fuera coca porque hasta te raspa, ¿no? No le hacen así cuando toman coca. No toman, van. Bueno, es anhelar, es desear algo. Los que ya llevamos tiempo en las cosas de Dios, los que ya llevamos años,
algo peligroso que puede pasarnos es eso. Es dejar de anhelar la presencia de Dios. Entre más tiempo llevemos, puede surgir algo interesante y es perder el primer amor hacia Dios. Y para los que llevan poco tiempo, tengo que advertirles que algo que es común es perder ese ánimo por seguir buscando a Dios. ¿Cuántos de acá aprendieron a andar en bicicleta con rueditas? A ver, ¿o todavía no saben andar en bici? Bueno, más sencillo. ¿Cuántos de acá sus papás les enseñaron a caminar? ¿Verdad? Creo que todos, ¿no? Por lo menos empezaste a gatear, pues. Pero a lo que me refiero es que alguien estaba ahí atento para que cuando dieras tus primeros pasos no te cayeras y te lastimaras, ¿verdad? Cuando yo empecé a ver a mis hijos que caminaban, le decía yo, hermano, le amarramos un rebozo a mi hija acá, porque ya me dolía mi espalda de tanto que caminaba así, ¿no? Porque hasta eso hace uno como papá, ¿no? Ay, ya está aquí. Entonces ya agarraba, le amarraba un rebozo aquí en el sobaco y ya le andaba yo así, ¿no? Pero una vez que ya vi que ella empezaba a caminar, solté el rebozo y le dejé dar sus primeros pasos. Y no faltó que en unos primeros pasos de repente por ahí ¡pum! Y de repente agarraba velocidad y todavía no controlaba el freno y pácatelas. Y a lo mejor podemos decir, ay, es que su papá lo abandonó. Y en la vida cristiana, hijos, cuando nosotros estamos empezando en este caminar, en tus primeros pasos Dios está ahí, cuidándote con amor, con paciencia, mostrándote cuánto te ama, cuánto quiere estar contigo, cómo dio la vida por ti en una cruz, cómo murió por ti. Pero con el paso del tiempo Él empieza a ver que estás empezando a querer madurar y dice Él, es tiempo de empezarlo a dejar caminar solo, para que empiece a ver el modo de los hermanos y empieces a analizar y digas, ahora sigo a Dios por convicción, no por emoción. Sigo a Dios no porque me saludaron, sino porque sé que Dios está aquí. Y de repente, a lo mejor tus primeras oraciones Dios las contestaba y decías, gloria a Dios, sí, Dios me contesta, soy su favorito. Y ahorita lleva meses que no te contesta, ¿no? Y tú dices, Dios me has abandonado ya. Y ya te sientes abandonado y afligido porque Dios ya no está ahí. Pero Dios te está mirando de lejitos a ver qué estás haciendo. Que no me prometiste que me seguirías hasta el fin de los tiempos. Pero tú ya aquí ya te quieres echar para atrás. Ahí te está mirando Dios, ¿verdad? Y ya cuando están más grandes los niños de repente se caen y no lo mires, porque, para que no chille, ¿verdad? Y sí, no lloran, porque el niño cuando se cae lo primero que hace es levantar a ver si lo miraste y ver tu cara, a ver si tienes cara de preocupación por si es que está muy mal su caso. Y si tú lo miras ya empieza el llanto a todo lo que da. Pero si tú eres de los hábiles que ya llevamos experiencia, ya se cayó, el chamaquito se voltea, como no lo vio nadie, se levanta, se sacude y sigue su camino jugando. A veces como hijos de Dios nos caemos y volteamos a ver si Dios nos miró. Y a lo mejor apenas te rasgaste un tantito, ay, se me salió el corazón. Y es una raspadita, mijo. Y a veces Dios va a hacer como que no te ve, para que reacciones. Amén. Dale un aplauso al Rey. Por eso es que Él es como un padre, ¿ven? Él nos conoce muy bien. Ahora comprendamos pues que los huesos secos pueden ser una condición.
¿Estamos secos porque Dios se fue o porque dejamos de depender de Él? ¿Cuál puede ser la respuesta? Reconocer la sequedad, hijos, no es un fracaso. Cuando tú y yo reconocemos que algo está mal, que ya no sentimos el mismo gozo como lo sentías antes, que ya no sientes el mismo gozo cuando agarras la escoba como cuando la agarrabas al principio. No, porque antes agarrabas la escoba y decías, gloria a Dios, estoy sirviendo al Señor. Y ahora agarras la escoba y aquí me tienen de esclavo, ¿no? De plano, estos no quieren hacer nada, lo tengo que hacer yo. Y empezamos ya a quejarnos, ya no empezamos a dar gracias a Dios por lo bueno que ha sido y porque ahora todo lo que hacemos lo hacemos como para Él. Se nos olvida. Ahora, reconocer esto no es fracaso. Reconocer es el primer paso para que Dios vuelva a soplar vida en nosotros. ¿Cuántos queremos que Dios sople vida? Más ahorita con este calor, ¿no? Pero ¿qué tal cuando estaba haciendo aire, no? Ay, no, qué feo aironazo. Nada nos gusta, nada nos acomoda. Ahora, la palabra se ordena, pero no da vida. ¿Por qué? Vamos a Ezequiel, vamos a leer el 37. Acompáñame otra vez a Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Y vamos a leer el versículo 7 y 8. Y dice así: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. ¿Pero qué? No había en ellos espíritu. ¿Quién ordenó? Dios. Le ordenó a Ezequiel que profetizara sobre esos huesos, que diera una orden, ¿verdad? Y luego dice que hubo un gran ruido, un estruendo, y ahí hueso con hueso, tendón sobre los huesos, carne sobre los huesos. Pero lo interesante de todo esto es que no había espíritu. Y curiosamente el espíritu es lo que da vida. Es decir, había orden, había estructura, había forma, pero no había vida. ¿Qué nos enseña esto? No todo lo que está bien acomodado está vivo. La palabra produjo la alineación, pero todavía falta el aliento. Hoy tú recibes palabra de Dios. Amén. Y recibes enseñanza, recibes sabiduría, recibes conocimiento, y eso te alinea. Por ejemplo, hoy ya sé que caminas conforme a algunas enseñanzas que has recibido aquí. Pero el detalle está en que no solamente debes de caminar alineado, sino que debes de pedir vida. ¿Por qué muchos fracasan en la cristiandad? ¿Por qué muchos retroceden? ¿Por qué muchos se van? ¿Por qué muchos se alejan? ¿Por qué no todos permanecen? Bueno, hay algo que siempre va a hacer falta, y ese es su espíritu. Por eso les decía al principio, no solamente les tengo que enseñar, todo eso que está ahí en la escritura es enseñanza, ¿o no? Pero necesitamos su presencia. Hay una alabanza, ¿no? Que dice: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. ¿No? Pero necesitas la presencia, y la presencia de Dios no es una cuestión intelectual. La presencia de Dios es precisamente la presencia de Dios. Es Dios contigo. Eso es lo que necesitamos. A eso necesitas llegar, hijo.
A eso necesitamos llegar todos, a sentir su presencia. Bueno, ya tienes el conocimiento, ya tienes la palabra. Ahora, ¿qué necesitamos? Su presencia. Los huesos ya no estaban en huesos, ya tenían tendones, ya tenían carne, pero le faltaba vida. No se movían, estaban muertos. Y a lo mejor hoy puedes notar, hay mucha iglesia, hay muchas iglesias donde hay estructura, donde hay enseñanza, pero falta lo más importante. ¿Qué falta? Presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios no hay guía, porque el Espíritu es el que nos lleva a toda ¿qué? A toda verdad y a toda justicia. No puede haber una sin la otra. Amén. Entonces es tan importante el conocimiento como la presencia de Dios. ¿Estamos? Entonces la palabra que hace, ordena, ¿verdad? Nos va alineando, corrige, nos da la estructura, nos muestra cómo tiene que ser la iglesia, nos enseña cómo tenemos que dirigirnos, comportarnos, cómo buscar al Dios verdadero. Pero la vida plena viene cuando el Espíritu sopla sobre nuestras vidas. Cuando vemos este momento en la visión del profeta, vemos que no es un fracaso. Cuando el profeta dice, háganse, júntense hueso con hueso, y hace lo que tiene que pasar, pasa. Y a lo mejor el profeta dice, bueno, pues ya están ahí los cuerpos todos ya carnudos ahí, pero no pasa nada. Es porque Dios está enseñando algo. Hoy podemos estar aquí, pero aún nos hace falta ese soplo de vida. ¿Cuántos lo queremos? Necesitamos que Dios sople, pero que no quede solamente en la letra, sino que se vuelva algo real. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el día de Pentecostés fue algo simbólico o fue algo real? ¿Fue algo que realmente sucedió? Descendió el Espíritu, vino la presencia de Dios. ¿Cuántos hemos sentido alguna vez la presencia de Dios? Pocos amenes. A ver otra vez. ¿Cuántos hemos sentido la presencia de Dios? ¿Y cuántos ya la dejaron de sentir? Sí, en serio. ¿Cuántos ya dejamos de sentir la presencia de Dios? ¿Qué no sería normal que cada domingo sintiéramos la presencia de Dios? Que cada día que nos reuniéramos aquí y adoráramos y levantáramos nuestra voz, sintieras la presencia de Dios. ¿Que no eso sería lo sano? ¿Por qué no lo sientes? ¿Qué pasó? Tus huesos se están secando. Jesús dijo que a través de él fluyen ríos. ¿De qué? ¿Y donde hay agua hay sequedad? Bueno, entonces ¿qué tenemos? A Dios, que fluyen ríos de agua viva. Pero si ya no fluyen en ti ríos de agua viva, es porque algo anda mal. Amén. Por eso aquí nos estamos diagnosticando todos. ¿Sale? No estoy viendo quién está más seco que otro, ¿eh? No se crean. Ahora, fíjense, la visión no termina aquí. Dios muestra precisamente el límite de la forma espiritual. Alguien puede estar con hueso, con mucha carne, aparentemente sirviendo, aparentemente viniendo, pero hace falta espíritu. Eso jamás va a permitir que tú te alejes. Al contrario, Él va a clamar por ti cuando tú no puedas clamar. Cuando tú ya no tienes fuerzas, Él va a interceder por ti. Porque a lo mejor ahorita lo estás haciendo con tus propias fuerzas, pero cuando el Espíritu empiece a interceder por ti, cuando el Espíritu empiece a clamar por ti, las cosas van a ser diferentes.
Pero a veces creemos que eso solo sucede cuando tenemos muchísima necesidad, que no debería ser así. Eso debe suceder siempre. Amén. Siempre. Entonces, ¿tenemos solamente forma espiritual o tenemos realmente el aliento de Dios? Es una buena pregunta. Porque sin el Espíritu, iglesia, la palabra la podemos conocer, pero no la vivimos. Por eso solamente se queda en la letra, no se vuelve una realidad. Y Dios no llamó a su pueblo para aparentar estar vivo. Él mandó a su pueblo a vivir de forma verdadera. Dios no nos llama a aparentar que estamos siendo cristianos, o Dios no nos manda a aparentar que tenemos el Espíritu. Tienes que vivir el Espíritu. Por eso ocupamos ese texto o esa frase: por sus frutos somos conocidos por nuestros frutos. Por eso les decía yo, ¿tú qué platicas cuando estás hablando de Dios con alguien? ¿Lo bueno y grande que es Dios? ¿O lo mal que te está yendo con Dios? ¿Verdad? Porque podemos ser dos tipos de personas. Es que sí, estoy pasando una prueba, pero yo me sostengo en Cristo, porque Cristo me fortalece, ¿verdad? Y te ve que estás y eres constante y dice: oye, mira, este hombre, a pesar de todas sus situaciones, está firme aquí. O eres del: pues sí, voy a la iglesia, pero mira qué amolado estoy. Oye, pero ¿qué no tú predicas un Dios de? Pues Dios es poderoso, pero pues mira, me está yendo de la patada. Entonces a lo mejor le inyecta más fe el otro que él, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque nuestra fe tiene que vivirse. Todos pasamos momentos difíciles, eso diría, así es la vida, ¿no? Y la vida, dijimos que está así porque el hombre no ha querido acercarse a Dios cuando debería. Pero nosotros que ya nos acercamos a Él, tenemos que empezar a vivir todo lo que ya hemos aprendido, hijos. Amén. Y una de las cosas que has aprendido en este lugar es precisamente dar la gloria a Dios, así nos esté yendo bien o esté yendo mal, porque Él se lo merece. ¿Lo crees? Dale un aplauso a ese Rey bueno y maravilloso. Entonces, yo te puedo decir, iglesia, que yo estoy acá como pastor de esta iglesia, y puedes decir: porque siempre le fue bien, porque por eso está ahí. Porque Dios nunca le falló. Si te contara, pero algún día te lo puedo contar con todo gusto. Estamos aquí porque sabemos que Dios es fiel. Amén. Y yo sé que tú tienes un testimonio enorme, hermoso. Acércate, compárteselo a otro. Y a lo mejor él dirá: wow, yo no sabía eso de ti, es increíble. Ahora entiendo por qué estás aquí. Escuchen cosas que edifican, cosas que nos levanten, cosas que nos aviven, que nos hagan creer todavía más en este Dios maravilloso. Amén. Ahora, la necesidad que tenemos de este espíritu para poder vivir. No puede existir cristiano sin espíritu. Ojo lo que te estoy diciendo. No puede existir cristiandad sin espíritu. Eso es imposible. Una vez que el profeta vio esos cuerpos formados, Dios da una segunda instrucción. Amén. Vamos a leerlo ahí. Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer ahora del 9 al 10. Amén, ¿lo tienes? Y dice: y me dijo: profetiza
al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho. Ahora viene la segunda orden. Ya te alineó el Señor, ya te formó, ya unió hueso con hueso, tendón con tendón, carne con carne. Ahora viene la otra parte, que sople el Espíritu, que venga sobre tu vida. Y mira, esto empieza a dejar algo bien en claro, que sin el Espíritu no hay vida. Por eso les decía, no puede haber cristiandad sin Espíritu. Aunque exista la forma, sin vida no sirve de nada. Por eso, aunque haya iglesias con mucha forma, muy bien estructuradas, sin espíritu, no funcionan. Ya son más motivacionales que iglesias. Amén. Ya hay más psicología que palabra de Dios. Y eso es un error garrafal, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, los psicólogos dicen, ya no le digas nada a tu hijito porque se va a enojar. ¿Qué? Ya no lo regañen. ¿Qué? ¿Qué casi? ¿A cuántos nos regañaron nuestros papás? ¿Sí? Y no estamos mal. Ahora ya no le queremos decir nada a nuestros hijos porque no vaya haciendo que se traumen. ¿Te imaginas? Cuidado con esas enseñanzas porque tenemos que corregir a nuestros hijos. Eso es bien importante, hijos. ¿Cuántos le jalaron la oreja? ¿No? Casi se la despegaban. ¡Ah, no! Y ahora tu hijo, dice el psicólogo, no le pegues a tu hijo porque lo vas a traumar. La palabra dice que con vara y en las pompas, ¿o no? Así dice la escritura. No le pegues en otro lado, pega de dónde. Ahí en las pompitas, ahí tiene más carnita y no le va a doler tanto. ¡Pah! No se vayan a morir. ¿Cuántos muertos hay aquí? Y nos dieron en las pompas, ¿verdad? Traumadísimos, ¿no? Y tú no quieres traumar a tu hijo. Ay, 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 ay. ¿Te imaginas que Dios no nos quisiera traumar? Dios corrige. Amén. Entonces, miren, el Espíritu es ese aliento que viene de parte de Dios. ¿De parte de quién? De Dios. Vamos a Génesis, acompáñame. Vamos al primer libro de la Biblia. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿Qué sopló? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos que el hombre no fue un ser viviente hasta que Dios, ¿qué? Sopló. Hizo el molde, hizo todo, pero tuvo que soplar Dios sobre ese molde aliento de vida. La estructura estaba ahí, pero la vida vino solamente cuando Dios sopló. ¿Cuántos queremos que Dios sople vida? Debes de anhelarlo, hijo. Debes de querer su presencia. Y el principio no ha cambiado en absoluto. La vida espiritual siempre va a depender del Espíritu de Dios. La vida cristiana siempre va a depender del Espíritu de Dios. Aquí podemos entender que la obra, ¿sí?, se completa no solamente con una corrección externa. Ya dijimos hace un rato, la palabra te va a ordenar, la palabra te va a alinear, la palabra te va a enseñar, pero el Espíritu es el que nos va a vivificar. ¿Cuántos anhelamos el Espíritu de Dios? Es que necesito que lo anhelen. Y yo creo que Dios necesita que lo anheles. Vamos a 2 de Corintios 3:6.
Subráyate este texto. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. ¿Lo tienes? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Mata, más el espíritu vivifica. Hoy puede haber muchos que dicen conocer la palabra, pero están muertos. Puede haber mucho conocimiento de la Torá, puede haber mucho conocimiento, pero sin el Espíritu no hay vida, porque el Espíritu vivifica. ¿Qué necesita el Hijo de Dios? El Hijo de Dios, ¿qué necesita? Ser vivificado por el Espíritu. Cuando yo me encuentro con alguien conversando y me dice que estoy lleno del Espíritu, yo nada más a veces lo tengo que mirar. Solamente hay que observar. Porque los frutos siempre se van a ver. El Espíritu da vida, vivifica, transforma, nos lleva a querer más de Dios, nos da más hambre, nos hace caminar conforme a sus principios, nos hace que cuando fallamos, nos hace volver a Él, no nos hace correr, nos hace regresar. Ese es el Espíritu de Dios, porque vivifica. Por eso no es capricho mío estarles diciendo, iglesia, ven, busca la presencia de Dios. Es cierto que conocemos por medio de la Escritura, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Pero no solamente basta con oír, porque la letra mata. Al rato estás bien cabezón, pero no tienes nada de espíritu, ¿no? Y crees que lo sabes todo. Eso ya no es humildad, eso ya se volvió orgullo, porque creemos conocerlo todo, pero no conoces nada, porque Dios no se ha revelado a tu vida. Necesitas que Dios ¿qué? Se revele. En el día de Pentecostés, hace rato que platicábamos en la clase, decía algo interesante mi hermana Jessie, decía, ¿por cuántos días estuvieron esperando? 50 días. Asciende Jesús, pero antes de ascender les dice, no salgan hasta que venga aquel que prometí y los revista de poder. Pero eran bien obedientes, ¿verdad? Y tú ni revestido de poder, pero ya te quieres salir, ¿o no? Necesitas el poder de Dios, porque no es por poder personal, no es por nuestras propias fuerzas. Así venga un diablito, así nos va a dar una revolcada, pero de aquellas, porque son seres que tienen poder por sí mismos, pero nunca van a estar por encima del poder de Dios. 50 días, pero en esos 50 días estuvieron orando y ayunando y esperando la promesa. Y a veces nosotros queremos el Espíritu sin nada. ¿Cuándo fue el último día que ayunaste? El año pasado. Pues. ¿Cuándo fue el día que hubo los 21 días de ayuno, ¿no? ¿Cuándo fue el último día que ayunamos? ¿Cuándo fue el último día que nos consagramos para recibir a quién? Al Espíritu. Quieres que fluya el Espíritu con libertad, pero tienes un montón de baches allá adentro que no has quitado. En la plomería, a veces cuando voy con Gerardo, dice, es que no sale agua de mi esta, ¿no? Y un chorrito. A ver, vamos a destapar. Sale por ahí un montón de lama, un montón de sarro. ¿Cuándo va a fluir el agua? Nunca. Y queremos que el Espíritu fluya en nosotros, pero aún hay cosas que no has querido soltar. Por eso te decía,
Dios viene a diagnosticarnos para que sanemos primero todo lo que tengamos que sanar y de esa manera el Espíritu pueda fluir con libertad. Y haya esa libertad que solamente nos puede dar Dios. Amén. Por eso vuelvo a repetir, ¿cuántos anhelamos el Espíritu? Pero es que necesito estar bien para recibir el Espíritu. No, ese es error del chanclas. Necesitas querer el Espíritu. Es lo único que necesitas. Desear el Espíritu, buscarlo con fervor. Deja que Él venga sobre tu vida. Si no, al rato vamos a estar diciendo, deja que primero me componga. Nunca nos vamos a componer, porque el Espíritu es el que nos ayuda ¿a qué? A componernos. Amén. Solamente el Espíritu es el único que nos ayuda a mejorar. Ahora, la sequedad espiritual, iglesia, persiste cuando empezamos a resistir el Espíritu. Dios pudo ya haber formado, pudo haber alineado, pudo haberte dado información, te pudo haber dado todo el conocimiento, pero si tú te resistes al Espíritu, lo que va a pasar es que eso va a seguir secándose y otra vez se va a volver otra vez un hueso seco. Se puede conocer la verdad, pero sin rendición a la presencia de Dios jamás va a existir una transformación real. Por eso Jesús dijo en Juan 6:30, ¿cuál? Juan 6:63. Vamos, acompáñame ahí. Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Lo tienen? El Espíritu es el que ¿qué? Da vida. Y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Qué interesante. El Espíritu es el que da vida y la carne nada aprovecha. Ahora, ¿qué nos recuerda esto? No basta con estar solamente alineados, no basta con asistir solamente. Necesitamos estar llenos de la presencia de Dios. Los que ya hemos recibido el Espíritu, los que ya hemos experimentado, no lo dejes de buscar. Sigue buscándolo, sigue llenándote, sigue clamándole. Y si sientes que estás muy lleno, dile a Dios, dame un odre más grande para que tu presencia siga llenándome y no dejes de llenar mi vida. Cuando el Espíritu sopló sobre esos huesos, la visión del profeta cambió completamente. Ya no eran muertos, ahora era un ejército. Cuando Dios llamó, o cuando Dios te llamó con un propósito, y es pertenecer a este pueblo, y seas uno de su ejército, seas un valiente, que te levantes con su Espíritu y no nos dé temor hablar de Él, hablarle a otros de Él, traer a otros a los pies de Cristo. A eso te llamó el Señor, pero necesitas primero llenarte de su Espíritu. De lo contrario, vamos a fracasar en el intento. ¿Estamos? Nuestro Dios no devolvió vida o no te devolvió la vida para quedarte en el valle solamente. Nos llamó para cumplir este propósito. Ahora, la restauración de Dios debemos entender que no es parcial. Él no solamente se va a conformar con lo que tú empieces a alinear, ni tampoco con cuerpos formados. Dios siempre va a querer un pueblo lleno del Espíritu Santo. Dios siempre va a querer un pueblo lleno de Dios. Por eso te pregunto, ¿qué tan llenos estamos? Y vas a decir, a medio tanque todavía, Señor. No, yo estoy en reserva, vas a decir. O todavía me falta. Pero aquí es importante tener la capacidad de reconocer qué tanto de Dios tenemos. Amén.
Y vuelvo a repetirles, no es para juzgar, es porque lo necesitas. Yo necesito el Espíritu de Dios todos los días. No va a haber un día en que no lo necesitemos. Todos los días lo necesitamos. La sequedad en algún momento había descalcificado la propia mente del pueblo de Israel. La sequedad había hecho que el pueblo de Israel se alejara de Dios. No permitas que la sequedad te aleje. No permitas que la sequedad te aparte de Dios. Es mejor clamar por ese soplo de vida y seamos vivificados. Amén. Yo eso quiero, no sé ¿tú qué opinas? Entonces te pregunto, ¿dónde estás hoy? ¿Alineado o lleno? ¿Cómo estamos? ¿Alineados o aún nos falta ser llenados? Y el llamado es ese. Amén. No es que neguemos estar secos, es precisamente reconocer delante de Dios que aún ahí por ahí hay un huesito medio seco todavía, que todavía necesitamos ser vivificados. Tal vez estemos ya alineados, pero estamos cansados. O tal vez seguimos en pie, pero sin aliento. O quizá ya tenemos la forma, pero no hay fuego de parte de Dios. Amén. Y Dios no nos trajo este mensaje para avergonzarnos, sino para que entendamos que Él sigue soplando aliento de vida, si tú quieres. Amén. Ahora, ¿cuántos queremos ese aliento? Bueno, vamos a ponernos de pie. Pero vamos a clamar con ganas. Amén. A esos que se levantaron y les tronó la rodilla, más todavía. Necesitamos ser vivificados, iglesia. El otro día les decía yo, el otro día me apareció un video de una iglesia donde estaban cantando alabanzas de esas viejitas pero bonitas, pero el pueblo se veía contento alabando a Dios. Se veía un pueblo vivo. Amén. Por eso les digo que la vida se ve, o sea, se observa. Y de repente de ese mismo video, ya la misma red social nos lleva y me llevó a un video actual de una iglesia grande, muy bonita, ¿no? Alfombrada, ya parecen cines, ¿no? Están muy bonitos, ya alfombra, luces, todo. Un ministerio de panderos impresionante aquí que abarcaba casi más de medio altar, y un ministerio enorme de corros aquí, y la alabanza profesional, ¿no? Ya increíble, cada quien con su chícharo acá, y hombre, no se equivocaba ni una nota el que tocaba ahí. Pero pasan la cámara y están los de alabanza así dándole bien duro, y sin duda los de panderos están durísimo. Pero pasó la cámara sobre el pueblo y qué decepcionante. Un pueblo apático, más interesado en el celular que en buscar la presencia de Dios. Y decía yo, bueno, ¿qué cambió? Porque la grabación de la iglesia, la primera que les decía, era una grabación defectuosa, la música no se escuchaba clara, pero el pueblo reflejaba algo diferente. Reflejaba el Espíritu de Dios. ¿Qué está perdiendo la iglesia hoy? El Espíritu de Dios. Porque a lo mejor necesita alguien decirte, busca de Dios, cuando en ese entonces a lo mejor no era necesario decir busca, porque tú ya ibas buscando. Amén. Hoy me gustaría que buscaras, hijo. Busca de Dios sin miedo. Si sientes algo, no te preocupes, para eso estamos nosotros.
para orar por ti. Si sientes algo que está saliendo de ti, déjalo que salga, que se vaya, porque eso saliendo de ti va a venir Dios sobre tu vida. Déjalo. Tampoco vas a perder la noción ni la razón. Pero a veces tenemos mucho miedo. Y déjame decirte que el miedo no viene de Dios. El miedo es el arma más sutil del enemigo. Desde el principio impuso miedo. Pero a Dios no se le teme, amén. Se le honra y se le venera. Amén. Ministerio Internacional Monte Hermón. Instruyendo con la palabra, guiando con amor, formando discípulos.